Chao a todos mis apreciados estudiantes y estudiantas que hacemos vida de aprendizaje en esta comunidad Chareora. Le habla Tony Joseph Valera y vengo acá como toda semana a darle mis interpretaciones de cómo aplicar la porción de la Torá que estudiamos en el pasado. Hoy domingo es propicio porque hoy domingo ya la estudiamos hasta ayer. Ayer estuvimos en la clase presencial y les voy a dar un pequeño resumen de lo que se habló en esa clase presencial y de qué forma ustedes pueden llevar a la práctica, al asfalto, a la vida diaria, las palabras de la Torá, porque la idea de la Torá es llevarla a la práctica y tener los resultados, pero en la práctica. ¿Conocen esos momentos donde de pronto sucede eso que no tenía que suceder, en donde de pronto llega eso que no estaba en ningún plan, que no estaba en la agenda de nadie, que no tenía por qué pasar? Esa cosa que de pronto son como un puñal que a veces viene desde la tierra y a veces uno siente que llueve desde el cielo. Eso que no tenía que pasar, esa situación que de pronto lo primero que nos generan es un desconcierto absoluto en donde el silencio lo cubre todo, en donde de pronto ese silencio se va transformando en rabia adentro. Y la temperatura del cuerpo cambia, en donde pronto la furia empieza a invadirlo todo, el enojo tapa y ciega cualquier posible salida racional al problema que nos acaba de llegar. Una desilusión, una traición, algo imposible de creer, una carta que no tenía que llegar, un informe médico que no tenía que ser, alguien que deja de estar, una fecha que deja de ser, y entonces la furia interna empieza a buscar culpables y necesita responsables acá en la tierra, allá en el cielo. Lo injustificable de lo que nos acaba de pasar solamente se tapa con el enojo, y tapa con el enojo cualquier mirada. El enojo, como les decía, lo invade todo y entonces quiere ese quiebre que vivimos con eso que tenemos enfrente nuestro, nos hace pensar que nunca más vamos a volver a ser lo que fuimos. Todas esas situaciones que nos suceden en lo cotidiano, en lo personal, ayer en la Parashá Ki Teitzei estuvieron retratadas con un ejemplo, quizás uno de los textos más conocidos de la Torá, un ejemplo enorme que quizás nos sirva para ver qué hacemos con nuestros propios enojos y nuestras propias furias acerca de las cosas que a veces nos suceden y que no tenían que pasar. El texto Ki Teitzei lo va a encontrar y se va a encontrar con Moshe en la cima del monte Sinaí, en uno de los eventos más importantes, si no el más importante de toda la historia de la Torá, el momento donde Akadosh Baruj Hu se revela ante toda una nación para entregar su voz grabada en piedra. Es el momento culminante de la historia. Todos lo que venimos explicando, todo lo que venimos relatando hasta acá, es para que llegue este momento en que el cielo se une con la tierra y Moshe de pronto tiene en sus manos las tablas sagradas de la ley. Y no hay momento más alto en la posibilidad espiritual, en el contacto con lo divino y su proyecto para la tierra, no hay más. Y justo en ese momento, justo en ese instante pasa lo que era imposible que tenía que pasar. A los pies del monte, el pueblo de Israel estaba adorando, como todos lo saben, al becerro de oro. Y nos dicen las tablas de la ley que las tablas de la ley se rompieron porque chocaron contra el piso cuando Moisés las suelta, y en realidad las tablas comenzaron a carecer de sentido. Las tablas se rompieron porque chocaron con la deslealtad del pueblo de Israel. Imagínense la traición, la desilusión, la frustración, el fin de la promesa, el final de un proyecto. Entonces el texto nos dice que Hashem se enfurece de tal manera con la situación, de tal manera que decide terminar a todo el pueblo y eliminarnos a todos y terminar con este nivel de traición. Imagínense, Hashem se enoja. Si Hashem se enoja, ¿cómo no nos vamos a enojar nosotros con ciertas circunstancias que nos ocurren? Hashem se enoja a tal punto que la furia hace que esté a punto de exterminarnos a todos, y entonces aparece Moshe con una pregunta inentendible cuando Hashem decide hacer esto y cuando Moshe lo ve enojado. Ramban Nachmanides, el gran filósofo del siglo XIII, dice: ¿cómo puede ser que Moisés pregunte una cosa así? Moisés pregunta: Lema Hashem y Jare abeja.
¿Por qué, Adonai, enciendes tu furia contra tu pueblo? ¿Por qué estás enojado? A ver, hello, ¿cómo vas a estar enojado? ¿Qué otra cosa puede no enojarte? ¿Cómo se le ocurre a Moshe no saber o no imaginarse que podía estar enojado? ¿Acaso no hay enojos que lo tapan todo por lo justificado del enojo? Hay veces que hay enojos que tienen que ver porque no soportamos la culpa, que la culpa haya sido nuestra. Entonces, como la culpa no soportamos que haya sido nuestra, nos enojamos. Pero ¿qué pasa cuando realmente nos hieren en lo más profundo del alma? ¿Cómo cómo anular el sentimiento de ira cuando duele tanto adentro? ¿Cómo enfrentar de otra manera el delirio que genera el rencor por lo que nos acaban de hacer? ¿Cómo me pregunta por qué estoy enojado? Para entender por qué de Moshe, necesitamos saber que en el idioma hebreo hay dos palabras para la pregunta por qué. O sea, la pregunta por qué no existe como tal, sino que hay dos palabras que se asemejan al significado que nosotros le damos al por qué. Una manera de preguntar por qué en hebreo es lama y la otra es madúa. Muy bien, son dos, lama y madúa. Y son dos por qué, son dos maneras de preguntar por qué. Hace algunas semanas vimos que Moshe preguntaba a madúa en la zarza ardiente, hace unos meses, en la zarza ardiente, en el momento en donde él ve la zarza ardiente, que una zarza que no se consumía, él pregunta a Madúa, ¿por qué? ¿Por qué la zarza no se consume? ¿Qué quiere decir? A él no le alcanza con ese milagrito que está observando, no le alcanza con ser testigo de algo sobrenatural, él necesita saber por qué, el origen de eso, lo que hay detrás de eso. Él necesita saber cuál es el combustible que hace que esa zarza arda. El madúa, la palabra madúa viene de la palabra matá. Lo vimos, que quiere decir ciencia. El madúa busca el origen de lo que nos pasa ahora. El madúa busca la causa de lo que nos está sucediendo hoy. Madá, ciencia, como un científico que busca la raíz, el germen, el porqué en el pasado de este presente que me tiene ahora atrapado.